Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de Encuentro con Cristo. Es una alegría para mí estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente, sobre todo en un día tan especial en que vamos a celebrar la Santa Cena, este momento en que recordamos a Jesucristo a través de la comida. Y justamente es importante porque hoy día no les voy a hablar directamente de comida, pero sí les voy a hablar del hambre, del amor en tiempos de hambre. Hoy tengo una historia maravillosa para ustedes, que se encuentra obviamente en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento y es una historia que para mí es una de mis favoritas, que es la historia de Ruth. En realidad no es solo la historia de Ruth, es la historia de Ruth y de su suegra Noemí. Esta historia acontece hace varios cientos de años atrás, pero es tan interesante descubrir que refleja realidades justamente como las que se están viviendo ahora mismo. Esta historia la vamos a enfocar desde tres aspectos de una palabra tan fea y tan terrible como lo es hambre. Vamos a hablar del hambre física, vamos a hablar del hambre de comunidad y vamos a hablar del hambre de Dios. Esta historia de Ruth, aunque antes de Ruth aparece Noemí, surge cuando en el lugar llamado Casa de Pan, que nosotros probablemente conocemos mejor como Belén, estaba pasando hambre. Fíjense ustedes la paradoja. En Casa de Pan no hay pan que comer, hay hambre. En ese tiempo estaban los caudillos o los jueces gobernando Israel. Y parece que al igual que muchos de nuestros gobiernos, al menos aquí en Latinoamérica, no pudieron evitar que el hambre llegara a su territorio. Esto llevó a una familia, en particular a la familia de Noemí, a decidir emigrar hacia la tierra de Moab. Para un judío de aquella época, ir hacia ese lugar era muy terrible, era la tierra de los gentiles. No podía haber gente que pensara tan diferente a ellos que esta gente de Moab. Sin embargo, era eso o morir de hambre en la casa de pan. La historia no nos dice mucho qué ocurre entre medio, pero sí al parecer Noemí y su esposo se establecen en la tierra de Moab y sus hijos crecen y se casan con moabitas, con mujeres del lugar. El problema es que de pronto surge lo impensable, aparece la muerte. Y la muerte en sí es algo terrible. Generalmente pensamos que los que van a morir son las personas de más edad, pero es terrible cuando muere tu cónyuge y además algo que ningún padre o madre quisiera enfrentar, la muerte de tus hijos. Hoy en día hay muchas familias que se están enfrentando a esta muerte, a la pérdida de sus seres queridos. Y tiene que ser algo terrible, algo que te trastoca, algo que te deja en una situación tal que puedes no saber qué hacer. Así que Noemí se entera, de acuerdo a lo que nos dice el primer capítulo de este libro de Ruth, de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Así que decide retornar a la casa de pan, en la búsqueda de este pan, porque ella está con hambre. Ya al parecer su hambre física había sido saciada en ese instante, en ese momento, pero ahora había un hambre de comunidad. Además, nos va a decir la historia un poco más adelante, me estoy saltando una parte muy interesante de este libro, pero nos va a decir esta historia que Noemí y su nuera Ruth van a llegar en la época de la cosecha de la cebada. Es un tiempo de fiesta donde se está trillando, donde se está recogiendo la siega y de esa forma incluso su nuera Ruth va a conseguir 20 kilos de cebada para alimentarse. O sea, algo está pasando en esta casa de pan, en este Belén. ¿Cómo nos mueve el hambre? Y estoy hablando del hambre física, el hambre que nos hace emigrar, el hambre que nos hace
tragarnos nuestro orgullo, el hambre que nos hace hacer cosas que jamás habíamos pensado que estábamos dispuestos a hacerlas. Si recordamos en el Nuevo Testamento la historia del hijo pródigo, es el hambre lo que mueve a este hijo a querer comer la comida de los cerdos y en el proceso darse cuenta que lo que quería realmente era volver a la casa de su padre. Pero fíjense que Dios está dispuesto a saciar esa hambre física de todas maneras. Había otra hambre también, ya se los anunciaba hace unos momentos, había un hambre de comunidad. Noemí se fue con altas expectativas a Moab cuando se mueve con su esposo y con sus hijos. De hecho, ahí también sumó una nueva comunidad porque sus hijos, como les decía, se casaron, habían nueras. Sin embargo, la muerte le arrebata casi todo. Su esposo, sus hijos. Y en el camino también la deja una de sus nueras. Sin embargo, Ruth, su otra nuera, la que se queda con ella, también tenía hambre de comunidad. Y es en ese proceso, en esa sororidad, podríamos decir, en ese compromiso entre estas dos mujeres que están solas, y para la época eso era terrible, no había opción para ellas. Ruth le hace la siguiente promesa a Noemí: no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Noemí y Ruth van a llegar entonces a Belén con este compromiso, con este sentimiento de comunidad tan pequeñito, porque son solo ellas dos. Pero van a descubrir una nueva comunidad que va a ser mucho más amplia, porque van a estar las vecinas, van a estar los parientes, y también a esta comunidad se va a sumar un hombre. Este hombre se llama Booz, y él parte esta comunidad dándoles trabajo, y con el paso del tiempo se va a convertir en alguien muy, muy especial y muy cercano a esta comunidad de dos mujeres. Pero si quieren saber algo más, vayan al libro de Ruth y léanlo ustedes mismos. Dios nuevamente está dispuesto a saciar esta hambre de comunidad. Finalmente, cuando hablamos del hambre de Dios, no necesariamente estamos tan conscientes de esto. Al parecer, al principio de toda esta historia, cuando esta familia se va desde Belén hacia esta otra tierra de gente que era tan diferente a ellos, no se aflige por alejarse de Dios, por alejarse de los ritos que tenían, por alejarse de la comunidad a la que pertenecían. Me da la impresión, y esto obviamente es solo una idea, no lo dice directamente la palabra, pero cuando hay proyecciones de mejor vida, de ir hacia arriba, de tener éxito, Dios no hace falta. No se siente su hambre, porque hay otras cosas que parecen saciarla. Pero cuando todo se confabula en nuestra contra, cuando sentimos esa providencia que nos amarga, así como dice Noemí cuando llega a Belén de nuevo, dice: no me llamen más Noemí. Eso significa alegría. Llámenme Mara, llámenme amarga, porque Dios me ha quitado todo. Cuando sentimos entonces que Dios se ha ensañado con nosotros, cuando estamos sintiendo el hambre física y el hambre de comunidad, cuando nos sentimos solos, es que quizás podemos empezar a vislumbrar que tenemos hambre de Dios.
Y Dios sigue dispuesto a saciar también esta hambre. De hecho, es el hambre más importante que Dios quiere que llenes. Él está dispuesto a saciarnos cuando le decimos que tenemos hambre de Él. Pero a veces hay muchas cosas que nos distraen. En un tiempo atrás, quizás antes de octubre del año pasado, teníamos muchas cosas. Teníamos seguridad, estabilidad, proyecciones. Y de pronto, todo eso se ve tan efímero, ¿no? Tan sutil, como que todo desapareció, como que no hay opción. Cuando hay muchas cosas que nos distraen, como dice C.S. Lewis, a veces Dios debe gritarnos a través del sufrimiento, de modo que lo podamos escuchar. Y es a través del hambre de Él que Él está dispuesto a saciarnos por completo. Dios ya ha saciado todas estas hambres de las que les he hablado. Hace unos domingos vimos cómo Jesús no se hizo el leso frente al hambre que estaba sintiendo una multitud. Y con solo 5 panes y 2 peces sació a más de 5,000 personas. A Dios le interesa que tú no pases hambre física hoy en día. Dios está dispuesto a saciarte y a que no pases hambre física. Dios también ha saciado el hambre de comunidad al dejarnos en medio de una familia. Y esa familia es su iglesia. Esta iglesia obviamente no es solo encuentro con Cristo. Nosotros somos una familia, nos reconocemos, nos vemos, nos disfrutamos las fotos que hay al final del culto, nos juntamos durante la semana, las reuniones de oración, estamos conectados como iglesia, pero la familia que nos ha dejado es mucho más grande que eso. Es una iglesia a nivel global que nos une a todos como creyentes y como hijos de Él. Y además se extiende a través de los años, de las eras. O sea, no es solamente la gente que está hoy en día, sino que la gente que ya estuvo y la gente que va a venir. Somos parte de la misma comunidad, del mismo cuerpo de Jesucristo. Obviamente, la expresión más cercana y cotidiana que tenemos es esta, la de encuentro con Cristo. Pero el Señor ya nos ha dado una comunidad donde podemos saciarnos y donde no deberíamos sentirnos solos. Y además, Dios sació el hambre de Él a través de regalarnos lo más preciado que tenía, su Hijo Jesucristo, para poder nuevamente tener un vínculo, tener una relación directa con Él. No sé qué hambre estás sufriendo tú hoy. A lo mejor estás sin trabajo y en los últimos tiempos estás empezando a sufrir el hambre física. A lo mejor estás preocupado por la alimentación de tus hijos, de tus seres queridos. Y quiero que me creas cuando digo que Dios no quiere eso para tu vida. Él quiere que confíes en Él y que creas que Él es capaz de proveer alimento para ti y tu familia. Pídele directamente. Él nos enseñó a través de la oración que conocemos, todo el mundo conoce, el Padre Nuestro, a decir, danos hoy el pan de cada día. Quizás tiempo atrás tú pensabas que tú eras el proveedor o la proveedora de tu familia, pero quiero abrirte los ojos. No es así. Dios es quien ha provisto siempre para ti. Así que no te olvides de eso. Si hoy día estás pasando hambre, te invito a que le pidas directamente a Él y que dejes que su amor se derrame sobre ti y que puedas dejar tu orgullo atrás y presentarte ante Dios como un hijo necesitado.
A lo mejor te estás sintiendo solo. Tienes hambre de comunidad. Según dicen los especialistas, va a haber otra pandemia que va a llegar después de esta, como si nos faltara una u otra, que va a ser de las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, producto de nuestra necesidad intrínseca de estar en comunidad. Claramente no podemos reunirnos todavía, pero sí podemos seguir siendo parte de una comunidad a pesar de la distancia. Ya creo que si eres parte de la iglesia o si te has conectado en los últimos domingos, ¿no? Sabes de todos los espacios que hay para juntarse. La semana que pasó tuvimos la reunión de aromas, donde nos juntamos más de casi 140 mujeres. Imagínense cómo fue eso. Tenemos las reuniones de oración, están los jóvenes con Sigma, Generación X, Link, Megapixel también. Todos nos estamos reuniendo porque nos necesitamos. Creemos que no estamos bien solos, que necesitamos tener comunidad. Pero hoy día quiero invitarte más específicamente, nuevamente a dejar de lado tu orgullo y si estás pasando por alguna necesidad concreta, que puedas pedir ayuda a través de los canales establecidos en la iglesia. Puede ser pidiendo oración por alguna necesidad, pidiendo quizás ayuda más concreta, ayuda psicológica. De cualquier forma, te animo a ser parte de esta comunidad y a sentirte libre de expresar tu necesidad. Finalmente, como lo dije hace un momento, quizás ahora que no tienes nada, puedes encontrarlo todo. Dios quiere saciar tu hambre. Blas Pascal dijo hace mucho tiempo atrás, en el corazón de todo ser humano existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. La única forma de saciar este hambre de Dios, este hambre de trascendencia en tu existencia hoy, es a través de Jesucristo. Y te invito a hablarlo con Él. Para nosotros las oraciones no tienen que tener una estructura determinada, sino que es una conversación, como conversarías con cualquier amigo, con cualquier amigo. Háblale a Dios. Dile que no tienes nada. Quizás esa es la parte más difícil. Dile que tienes hambre, que lo necesitas a Él. Deja a un lado tu orgullo y recibe la mayor saciedad que podrás encontrar, que es Dios mismo. La historia de Ruth y Noemí, que ustedes nuevamente les invito a leerla, nos va a contar que ellas encuentran pan, encuentran comunidad y encuentran a Dios. Pero fíjense, encuentran a Dios no solo como un Dios proveedor, sino que encuentran a un Dios como Señor, porque ellas se van a transformar en personajes claves para los propósitos de Dios en el mundo. ¿Qué pasará más adelante? Tienes que leer el libro de Ruth. Cuando pensamos que Dios quiere usarnos a nosotros los que teníamos hambre, vamos a ser usados para saciar a otros. Es algo impensable. Y eso pasa cuando dejamos atrás nuestro orgullo y nos ponemos completamente en las manos de Dios. Así que hoy día, cuando estemos celebrando la Santa Cena, cuando estemos siendo saciados por ese pan y por ese vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Hijo Jesucristo, recuerda que Él quiere hacer cosas impensables con nosotros. Tanto así que como seres hambrientos podamos saciar a otros. Quiero dejarte dos preguntas para hoy día. La primera es, ¿qué tipo de hambre estás experimentando hoy?
Puede ser hambre física, hambre de comunidad, hambre de Dios, o quizás un hambre que a mí no se me ocurrió en este momento. Piensa, identifícala. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería una señal de saciedad de esta hambre para ti hoy? ¿Cómo piensas tú que debería ser saciado? Una vez que tengas esa idea, quiero invitarte, estas son 2 preguntas, pero hay una tercera actividad, que es que puedas orar y puedas presentarle a Dios tu hambre. Pero no le digas a Dios cómo saciar esa hambre. Dile a Dios que te sorprenda, saciándola solo como Él sabe hacerlo. En el caso de Noemí y de Ruth, tuvieron que pasar por momentos tristes, momentos de congoja, de amargura, como lo dijo Noemí, para ser saciadas de una manera que jamás se hubieran imaginado. Oremos. Señor, queremos agradecer que en tu misericordia, en tu amor para con nosotros, tú eres capaz de saciarnos. Saciar nuestra hambre física, saciar nuestra hambre de comunidad y sobre todo saciarnos del hambre de ti. Ahora que nos vamos a acercar a la mesa, a recordar la Santa Cena, a recordar ese tiempo en que Jesús nos anima justamente a hacer memoria de Él con el pan y el vino, queremos pedirte que seas tú quien nos sacie, quien llene todos nuestros vacíos, los físicos, los económicos, los psicológicos y obviamente el vacío, la necesidad que tenemos de ti. Sorpréndenos en este tiempo, Señor. Gracias por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.